Hola, buen día. Mi nombre es Santiago Vasco, soy estudiante del primer semestre en el área de sistemas en Unitécnica y hoy vengo a exponerles los tipos de disco duro y qué es un disco duro. Bueno, primero que todo, ¿qué es un disco duro? Un disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar nuestros archivos, generalmente en nuestras casas y en nuestras oficinas o en cualquier parte donde tengamos un ordenador, tendríamos que tener un disco duro. En cuanto a los discos duros, existen varios tipos de discos duros, que son en general cuatro. Los que son SSD, tipo SATA, tipo SAS y tipo SCSI. Cada uno pues corresponde como a su tamaño, a su velocidad, a su forma de conectarse, eh, también como las partes que lo caracterizan. Por ejemplo, el SSD no tiene partes mecánicas, que este es como uno de los discos duros que más ha evolucionado, que simplemente tiene un chip donde almacena sus datos. El disco duro SATA es un disco duro mecánico, pero que solo varía su tipo de conexión a la hora de conectarse a un dispositivo, a una board o a cualquier PC. El SAS es como el tipo de disco duro más utilizado en los hogares, por decir en las empresas. Es un disco duro más bien muy comercial y por eso es tan utilizado. Y por último, el disco duro SCSI es un poco más complejo y no es tan comercial, no es tan visto domésticamente ni tan generalmente. Estos discos duros no varían en su conectividad, sino que varían como en su capacidad, en su gran capacidad de almacenar grandes tamaños y grandes datos. Eh, También acá podemos ver en esta diapositiva que damos como unos consejos para tener en cuenta a la hora de obtener un disco duro. Si se busca un disco duro económico, si se busca un disco duro para almacenar grandes datos, acá damos como el tipo de disco duro que se necesita según la necesidad que tengamos. Acá en esta opción estamos dando a mostrar cómo ha sido la evolución del disco duro. Eh, la evolución del disco duro ha sido más bien como en cuanto a su conectividad, que antes era por un bus de datos, que era un cable que no daba tanta rapidez como lo da ahora su evolución, que es un tipo SATA. El tipo SATA es un cable más pequeño y mucho más rápido y da mucha más confiabilidad. En esta parte damos como a mostrar la evolución del disco duro. El disco duro empezó pues siendo un disco duro mecánico que utilizaba un disco magnético, como su nombre dice, disco duro magnético, donde se guardaban los archivos. La evolución fue más bien como de tipo de su conectividad, pasar de bus de datos a disco duro mecánico SATA. Y de pasar de esa conectividad dio una evolución a un disco duro sólido, del cual ya utiliza ya no un disco para grabar su información, sino un chip integrado. Y por último, aquí en esta diapositiva podemos ver los cambios físicos que ha sufrido. Pasó de ser un poco con un disco donde se guardaba la información a pasar a ser un chip y a ser mucho más rápido en cuanto a su conectividad. Espero que les haya servido la información.